La sombra de la sordera. En lo profundo del ser humano yace un proceso tan antiguo como el tiempo, una danza cósmica codificada en lo más íntimo de nuestra esencia. Este baile sagrado se despliega a través de 3 etapas fundamentales, como los actos de una obra divina: supervivencia, servicio y rendición. Son 3 estadios que se asemejan a las 3 bandas de luz que conforman el espectro de la conciencia humana, y sobre este lienzo etéreo se teje el misterioso libro de las claves genéticas. En la frecuencia de la sombra, el ser humano opera desde un modelo de supervivencia genética, una antigua melodía que resuena en lo más profundo de sus genes. Este patrón está anclado y codificado por la frecuencia del miedo, una sombra que nubla su potencial más elevado y lo mantiene cautivo en las garras de la supervivencia. Cuando el alma se eleva al nivel del don, se convierte en un armonioso instrumento al servicio de la totalidad. Aquí la transformación ya ha tenido lugar en lo más íntimo del ser, permitiendo que opere con eficiencia y gracia en beneficio de todo lo que existe. Es un acto de amor incondicional, una danza desinteresada con el universo. Después y final, llegamos al estado de la rendición, donde la conciencia individual se somete completamente. En este sagrado rincón del ser, el ADN se despierta y comienza a funcionar sin impedimentos ni interferencias. Es el renacimiento de la esencia en su forma más pura, la fusión con el todo. Lo que conecta a estos 3 estadios es la transformación, un proceso divino en sí mismo. En cada nivel experimentamos saltos de conciencia, momentos trascendentales en los que el velo que oculta la verdad se rasga. A menudo transitamos largos periodos en los que parece que nada cambia, como un río tranquilo que fluye sin sobresaltos. Sin embargo, de repente, en un destello de éxtasis, algo inesperado sucede, o vivimos una experiencia que redefine nuestra existencia para siempre. Así, en este viaje espiritual, cada uno de nosotros encuentra su propio camino a través de estos estadios, danzando al ritmo del cosmos y descubriendo la magia de la transformación en el proceso. En las 64 claves genéticas se encuentra la partitura secreta que guía nuestro viaje, una melodía eterna que resuena en el corazón de la creación misma. En el tejido de la existencia, estos eventos transformativos son como destellos de luz en la noche, impredecibles y misteriosos, escapando a la mirada profética de cualquier vidente. En el gran libro de la vida, la única certeza inmutable es la del cambio mismo, una verdad inscrita en las estrellas y susurrada por los antiguos sabios. En la frecuencia de la sombra anhelas el cambio, pero el verdadero cambio se te escapa como agua entre los dedos. Es una paradoja divina. Cuanto más deseas cambiar, más el cambio se aleja de ti. La sombra de esta clave 43, la sordera, es la que nubla tus oídos ante las verdades más simples. En su esencia, la sordera representa la incapacidad de escuchar el latido de lo que ocurre dentro de ti. Es como estar en medio de un bullicio ensordecedor
donde el clamor del mundo exterior ahoga la voz interior que te guía. Este campo de miedo, tejido por la humanidad, enmascara la verdad interna con un estruendo incesante, como una tormenta que nubla la noche estrellada. Aquí es donde entra en juego esta clave 43 que trata de lo acústico y de la escucha interna. El don de la revelación exige un espacio interior de serenidad, un rincón de paz en medio de la tormenta. Pero, dado que las bajas frecuencias del miedo resuenan con tanta potencia, es raro encontrar un ser humano con un aura pura y serena. La verdadera revelación, cuando las altas frecuencias de la verdad te alcanzan, es como un relámpago que ilumina la oscuridad de la noche. Puede transformar tu vida por completo, pues es una mutación en la estructura misma de tu ADN. Sin embargo, la sombra de esta clave 43 bloquea estos eventos internos, sintonizándote con las frecuencias más bajas del planeta, sumiéndote en el puro ruido del miedo y de la confusión. Así, en este eterno baile de sombras y luces, la búsqueda de la verdad interna se convierte en un desafío, donde el ruido del mundo exterior a menudo eclipsa la suave melodía del alma. Pero en cada ser humano yace el potencial para sintonizar con las altas frecuencias de la revelación, para escuchar las verdades que residen en lo profundo del ser y para, finalmente, liberarse de la sordera que lo ata al tumulto del miedo. La clave 43, un misterio ancestral, está entrelazada con las sorpresas que la vida nos guarda. Sus secretos no se desvelarán a una mente tensa y rígida, pues la verdad reside en la relajación y la fluidez. El pulso de la vida sigue un ritmo enfocado, pero también está sujeto a fluctuaciones inesperadas, como el vaivén de las mareas del mar cósmico. Este ritmo certero se repite en el movimiento de las galaxias y en el danzar de las partículas subatómicas, una danza cósmica que nos recuerda que nada permanece inmutable. En este vasto teatro de maravillas observamos patrones y regularidades, pero si miramos lo suficientemente lejos, encontramos anomalías que desafían las leyes que creemos conocer. Es por esto que la ciencia, en su búsqueda de comprender el universo, se encuentra con fronteras que siempre se desplazan. La mente humana, sedienta de certezas, a menudo se siente incómoda en este universo de incertidumbres, donde la sorpresa es la regla y la rutina es la excepción. Como una extensión más del universo, nuestros cuerpos también están sujetos a estas fluctuaciones que a menudo llamamos humores. En la frecuencia de la sombra, los individuos luchan por mantener el control sobre su funcionamiento interior y sus emociones, tratando de forjar ilusiones de seguridad y estabilidad en un mundo caprichoso. La mayoría de las personas, atrapadas en la espiral de la supervivencia, apenas pueden permitirse preocuparse por cómo se sienten, ya que están tan ocupadas en lidiar con las necesidades básicas. Sin embargo, incluso en sociedades que han superado la lucha por la supervivencia, el miedo persiste, mutando a la forma del guerrero al ser preocupado. La inquietud se convierte en la sombra que acecha detrás de la puerta,
recordándonos que en última instancia no podemos controlar completamente nuestras vidas ni nuestro entorno. La lección de esta clave 43 es recordarnos que en medio de las sorpresas y las fluctuaciones inesperadas, la verdadera sabiduría radica en encontrar la calma en el caos, en la aceptación de la incertidumbre y la apertura a las maravillas impredecibles de la vida. La clave genética 43 en su profundo enigma está intrincadamente relacionada con el progreso de la conciencia en la manifestación de la forma. Esta progresión se mide a través de la evaluación de la eficiencia con la que una forma específica opera en el mundo. En sociedades avanzadas, por ejemplo, son los avances tecnológicos los que permiten un alto nivel de eficiencia y autonomía, un dominio sobre la materia y la creación de comodidades inimaginables. Sin embargo, el progreso tecnológico y la eficiencia no garantizan automáticamente la felicidad ni la difusión de tales avances en todas las civilizaciones humanas. La búsqueda de la felicidad es un viaje que va más allá de las comodidades materiales y se adentra en las profundidades del alma. Es un misterio que se teje en las conexiones humanas, la búsqueda de significado y la armonía con la naturaleza y el cosmos. Darse cuenta de este hecho es un hito crucial en la evolución humana. Es un recordatorio de que el progreso tecnológico, aunque valioso, no es la única medida del éxito de una sociedad ni de la satisfacción de sus habitantes. La verdadera evolución radica en encontrar un equilibrio entre el desarrollo material y espiritual, en reconocer que la búsqueda de la felicidad es un viaje interior que trasciende las fronteras de la tecnología y de la eficiencia. Es un llamado a explorar la profundidad de la conciencia y la sabiduría y a descubrir la riqueza que reside en el espíritu humano y en la conexión con el universo. El miedo que gobierna la frecuencia de la sombra tiene una forma peculiar de mirarse a sí mismo, y ese espejo es el reflejo de cómo se siente nuestro cuerpo. Esto plantea un dilema profundo, ya que nos conduce a la búsqueda constante de la felicidad. Lo que solemos llamar felicidad, en realidad, es solo uno de los aspectos de nuestra química natural, algo que experimentamos en momentos y en otros momentos no. Muchas veces nuestra falta de felicidad se debe a que estamos obsesionados con tratar de construir un futuro en el que seremos felices. Vivimos en la ilusión de que la felicidad llegará de la mano de la seguridad financiera o de una vida conyugal perfecta, cuando en realidad no depende de factores externos. La sociedad moderna ha quedado atrapada en esta idea de crear una sensación externa de seguridad. Nos hemos convencido de que si alcanzamos ciertos hitos seremos felices. Sin embargo, la verdadera esencia de la sombra de esta clave 43, cuando se considera a nivel colectivo y genético, radica en la creación de una sociedad más eficiente, en la que el desarrollo alcanzado sea tan grande que ningún factor externo pueda hipotecar nuestra felicidad interna y natural. Se trata de despojarnos de las cadenas que atan nuestra alegría a circunstancias externas y descubrir la fuente inagotable de dicha que reside en nuestro interior. Cuando dejamos de hacer caso omiso a nuestros miedos y los enfrentamos uno a uno,
liberamos un poder transformador. La frecuencia de la sombra de esta clave genética se convierte en una fuerza evolutiva que nos impulsa a buscar la felicidad dentro de nosotros mismos, a liberarnos de las ataduras de las expectativas externas y a descubrir que la verdadera dicha está arraigada en la esencia misma de nuestra existencia. En este viaje de autodescubrimiento, la clave genética 43 nos invita a mirar más allá de las sombras y abrazar la luz que brilla en lo más profundo de nuestro ser. La sombra de esta clave genética impacta de manera única en cada individuo. Cuando uno se encuentra atrapado en su profundo y propio torbellino de incertidumbres y anhelos, algunos buscan la relación perfecta, otros persiguen la acumulación de riqueza para encontrar la paz. Algunos luchan para cambiar su cuerpo o su estilo de vida para alcanzar una sensación de plenitud consigo mismos. En su búsqueda individual, la sociedad moderna se ha forjado sobre el tejido de la desesperación personal, una desesperación nacida del deseo de escapar de la incomodidad, del no sentir. No estamos sordos en realidad, estamos simplemente atrapados en la maraña de nuestras propias preocupaciones y ocupaciones. Estamos demasiado absortos en nuestras acciones para escuchar y demasiado preocupados por lo que estamos haciendo para sentir realmente. La contradicción radica en que intentamos huir de la espiral de la insatisfacción, pero al hacerlo nos quedamos atrapados en esa misma espiral sin fin. Todo esfuerzo por alcanzar la satisfacción parece complicar aún más nuestras vidas, como si estuviéramos envueltos en una telaraña de complicaciones interminables. El par programado de esta clave genética es la sombra de la clave 23, conocida como la complejidad, que se manifiesta como un recordatorio de que cuando buscamos respuestas simples a través de caminos intrincados, solo aumentamos la complejidad de nuestros problemas. La sabiduría reside en abrazar la sencillez y en reconocer que la verdadera satisfacción no se encuentra en el exterior, sino en la paz interior y en la aceptación de nuestro ser tal como es. En lo profundo de tu ser, la capacidad de escucha está intacta, pero a menudo se ve eclipsada por el estruendo constante de la mente. En el mundo actual se nos presiona para que sepamos exactamente qué hacer en la vida, bajo la ilusión de que todo debe estar garantizado y planificado. Sin embargo, la verdad más profunda es que la vida es incierta, y en el fondo de tu ser, los mensajes de tu cuerpo te recuerdan una y otra vez esta verdad, sin importar cuánto esfuerzo pongas en mejorar y perfeccionar tu estilo de vida. Las respuestas que buscas no siempre se encuentran en la mente y en la planificación. A veces están en el silencio, en la conexión con tu ser más profundo, en la capacidad de escuchar los susurros de tu intuición y la sabiduría de tu cuerpo. A medida que la mente se calma, la verdadera dirección y el propósito de la vida pueden emerger desde el centro de tu ser, recordándote que la seguridad es una ilusión y que la vida está destinada a ser vivida en su plenitud, con todos sus misterios y sorpresas. El nombre original en chino para el hexagrama 43 es progreso, y como hemos visto,
La vida se trata de una serie de avances esporádicos. A medida que asciendes en la jerarquía de la conciencia, te das cuenta de que ninguna cantidad de libertad individual o comodidades materiales puede llenar el vacío interior. Solo cuando enfrentas este hecho puedes dar el primer paso hacia un progreso genuino. Este progreso se manifiesta cuando comienzas a aceptar que en realidad no te sientes en sintonía con el tipo de mundo en el que vives. La sociedad tiende a seguir un curso predecible y relativamente estable, pero el individuo es todo lo contrario. Cada uno de nosotros es un ser único con sus propias aspiraciones, deseos y sueños. Cuando llegas a este punto, te das cuenta de que no puedes conformarte con la rutina que la sociedad, la cultura y la historia han trazado para ti. Dentro de cada individuo reside un espíritu de reflexión, un anhelo de libertad y autenticidad que yace latente, esperando ser despertado. Este espíritu empieza a expresarse cuando te das cuenta de cuánto tiempo has ignorado su llamado en favor de cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad. El temor al rechazo por parte de la sociedad, tan arraigado en muchos de nosotros, se desvanece cuando comprendes que la verdadera satisfacción no proviene de la conformidad, sino de la autenticidad y de la expresión de tu verdadero ser. Así, el progreso no se trata solo de avanzar en el mundo material, sino de avanzar en el camino del autoconocimiento y de la autenticidad, de liberar tu espíritu rebelde y encontrar un sentido más profundo de propósito y satisfacción. Es un recordatorio de que, a medida que te adentras en el territorio del progreso espiritual, el mayor avance que puedes hacer es en tu relación contigo mismo y en la liberación de tus miedos más profundos. Cuando la sombra de esta clave 43 se manifiesta de manera represiva, la característica principal que la define es la preocupación. Este aspecto represivo se origina en el ruido interno, en la mente que da vueltas sin cesar, intentando anticipar escenarios para escapar de la ansiedad. Nos impulsa a participar en una multitud de actividades con la esperanza de que éstas nos libren de la preocupación. Sin embargo, una vez que estas actividades concluyen, un nuevo motivo de preocupación emerge en el vacío que dejan, perpetuando una espiral mental de inquietud constante. Toda preocupación tiene sus raíces en el miedo, y en el caso de la sombra represiva de esta clave 43, ese miedo es el temor a no encajar en el mundo, a sentirse excluido. En su esencia este miedo es puro, pero cuando lo reprimimos se convierte en un monstruo que nos empuja una y otra vez a tratar de calmar nuestra inquietud con logros externos. Solo cuando nos enfrentamos de frente a este miedo, cuando lo miramos cara a cara, comenzamos a entender la profunda reserva de potencial creativo que alberga nuestro espíritu rebelde interior. La aceptación de nuestras dudas y temores nos permite liberar esa energía reprimida y canalizarla hacia formas constructivas y creativas de autenticidad. Es cuando enfrentamos nuestro miedo a no encajar en el mundo
que descubrimos nuestra verdadera capacidad para moldear el mundo según nuestro propio camino, en lugar de tratar de ajustarnos a un molde que no nos satisface. El aspecto reactivo o reaccionario de la sombra de esta clave 43 se manifiesta de manera estridente y ruidosa, como el ruido sin sentido o la tendencia humana a hablar por hablar continuamente. Estas personas no hablan para comunicar nada en particular y a menudo no muestran interés en lo que otros tienen que decir. Su constante parloteo es en realidad un intento inconsciente de ahogar la voz interior que les susurra lo miserable que se sienten en su interior. Lo irónico es que, a pesar de su necesidad profunda de ser aceptadas y comprendidas por los demás, estas personas no se escuchan a sí mismas. Como resultado, a menudo se vuelven inoportunas, incapaces de leer las señales de sus interlocutores. En lugar de lograr la aceptación que anhelan, muchas veces se sienten incomprendidas e incluso rechazadas. Esta dinámica solo sirve para fortalecer las creencias arraigadas y, en consecuencia, las hace más propensas a la paranoia y al descontento por sentirse tan incomprendidas. En su punto culminante, esta naturaleza extrema se siente condenada al aislamiento y vierte su rabia en quienes están más cerca o, en ocasiones, en la soledad de la sociedad en general. Es un recordatorio de que cuando no nos escuchamos a nosotros mismos, cuando evitamos enfrentar nuestras propias inquietudes y miserias, corremos el riesgo de convertirnos en nuestra propia fuente de tormento. La verdadera aceptación y comprensión comienzan en el interior, y sólo cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos podemos establecer una conexión genuina y significativa con los demás.